Hubo una mujer, es un caso muy conocido, se llamaba Helen Keller, que bueno, nació como todos, pero a los pocos meses sufrió una grave enfermedad y quedó totalmente sorda y ciega. Y bueno, pues era una situación muy complicada para sus papás. Entonces ellos contactaron a una persona que trabajaba en un instituto especializado en el trato de estas personas, que se llamaba Ann Sullivan, y ella se comprometió con esta Helen totalmente y empezó a tratar con ella. No tenía manera de comunicarse, fue una situación muy difícil, y empezó primero haciéndola tocar el agua, y en la mano le escribía agua, pero no entendía ni qué pasaba. Pasaron bastante tiempo hasta que ella empezó a captar que esos movimientos que tenían algo que ver con el agua, y poco a poco, a través de un esfuerzo de mucho tiempo, logró entender ciertas palabras, ya tuvo un cierto vocabulario. Con el paso del tiempo empezó a entender que esas ideas, esas letras, las palabras, no solo eran para describir las cosas, sino que también describían sentimientos, acciones. Y llegó el momento en que había un canal de comunicación muy limitado, muy difícil, pero lo había. Entonces esta Ann determinó dar el siguiente paso. Trató de enseñar a hablar a Helen. ¿Cómo lo podría hacer? Pues ponía la mano de ella en la boca de la otra persona, movía la lengua, luego al revés, para que viera la posición que debía tener la lengua, y la garganta para que viera cómo vibraban las cuerdas vocales, cómo al impulsar el aire se producían sonidos. Y también con un esfuerzo tremendo logró que pudiera pronunciar unas palabras, y con el tiempo pues pudiera hablar de una manera muy limitada. Era difícil de entenderla, pero lo logró. Eso llevó años, casi toda una vida. Y vamos a ver una terapia del lenguaje de alguien que la hace al instante. Vamos al Evangelio de Marcos, al capítulo 7. Vamos a leer los versículos 31 a 37. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron a un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Éfata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie. Pero cuanto más les mandaba, tanto más lo divulgaban, y en gran manera se maravillaban, diciendo: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Vamos a orar.
Señor, nuevamente te damos gracias por tu palabra, por mostrarnos el poder, la bondad de Cristo, por mostrar la misericordia, la gracia. Que esto, Señor, pues no quede nada más en una lectura, sino que podamos entender esa obra de Cristo, lo que Él vino a hacer, por qué nos cuentas todas estas cosas que hablan de su gloria, pero también hablan de nuestra condición, de nuestra necesidad. Ayúdanos, Padre, obra en nosotros, abre nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón para recibir la palabra, que esta palabra obre en nosotros y pues traiga lo que tú quieres que traiga. Si es tu voluntad, que traiga salvación, que traiga arrepentimiento, que traiga convicción de pecado, Padre. Ayúdanos y que todo sea para tu gloria. Lo pedimos por Cristo. Amén. Amén. El ministerio de Jesús se prolongó por un largo tiempo en la región de Galilea, al norte de Jerusalén. Era una región considerada inferior por los judíos, se la conocían como Galilea de los gentiles, porque tenía una gran influencia pagana. Siempre hubo oposición al ministerio de Jesús por parte de las autoridades religiosas que querían destruirlo, aliadas también con las autoridades civiles, porque sus enseñanzas les eran incómodas, les quitaban credibilidad, les quitaban autoridad delante del pueblo, porque exhibía su hipocresía y que los motivos que ellos tenían era pues conservar el poder, tener prestigio, tener pues algunas ventajas. Un grupo de expertos en la ley fue a Galilea para combatirlo. Ante la multitud, Jesús dejó en claro que ellos usaban las tradiciones para invalidar la palabra de Dios. No comían ciertos alimentos para no contaminarse, se lavaban muchas veces para estar limpios, no se juntaban con los gentiles también porque pensaban que podían contaminarse. Jesús les dijo que nada que estuviera fuera del hombre y que entrara podía contaminar al hombre. Lo único que lo contaminaba era lo que salía del hombre, lo que estaba en su corazón. De ahí salían las maldades y era lo que contaminaban al hombre. Marcos nos hace notar que con esta enseñanza Jesús estaba haciendo limpios todos los alimentos. En otras palabras, que estaba aboliendo la ley ceremonial judía, que se basaba precisamente en abstenerse de ciertos alimentos, de no tocar ciertas cosas. La fuente para escribir el Evangelio de Marcos fue el apóstol Pedro, quien en el libro de Hechos hace la conexión de que no solo todos los alimentos son limpios, sino que también lo son todos los seres humanos, sin importar su origen, sin importar su nacionalidad y dónde nacieron. Ahí cuando fue a ver al gentil Cornelio, Dios los limpió y son limpios, sin que tengan que limpiarse ellos mismos por medio del cumplimiento de esta ley ceremonial. Por lo tanto, los gentiles no están excluidos de los beneficios del Evangelio. Terminando esta enseñanza, Jesús se retiró por un tiempo del territorio judío. En primer lugar, él no quería una confrontación mayor con las autoridades, no les temía, como lo demostró muchas veces. Simplemente no había llegado todavía el tiempo de esa confrontación final que lo llevaría
a la cruz. Y antes tenía que preparar a sus discípulos, dejarlos listos para cuando Él ya no estuviera en la tierra. El segundo motivo era precisamente eso, tener un tiempo a solas con sus discípulos, lo que era prácticamente imposible en donde Él ministraba entre los judíos, porque la gente pues acudía en gran cantidad a demandar cosas de Él, lo buscaban pidiendo atención para sus enfermedades o para oírlo. Y por último, pues como parte del entrenamiento para sus discípulos, les iba a enseñar de una manera práctica que los gentiles estaban incluidos en el reino y cómo debían tratar con ellos después, ese reino que Él estaba anunciando. Por todo esto, Él viajó al norte, a la región de Tiro y Sidón. Esta región está en un lugar que ahora, y desde entonces, ahora se llama el país de Líbano. Entonces se conocía también con este nombre a esta región. Él pudo ir pues a muchos otros lugares, pero este detalle de que fue al Líbano pues tiene su importancia. Cuando llegó a esta región quiso pasar inadvertido y entró en una casa, pero no pudo cumplir su deseo, porque una mujer gentil que tenía a una hija endemoniada le rogaba que echara fuera a este espíritu inmundo. Aparentemente Jesús la trató con dureza, pero Él estaba sacando a la luz la fe de esta mujer. Cuando salió esa fe, entonces Él libró a su hija. Después de esto, el retiro de Jesús del territorio judío continúa. Dice el versículo 31: volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Según la narración de Marcos, Jesús salió de la ciudad, de la región de Tiro, y fue hacia la región de Sidón, que está todavía más al norte, como 30 kilómetros. Estaba adentrando todavía más en territorio gentil. Después se fue hacia el este y después al sur. Si vemos un mapa, el río Jordán corre de norte a sur, hay un lago, y luego continúa el río, y del lado oeste está la región de Judea, y del otro lado es gentil. Entonces él va al norte y no pasa por el territorio de Judea, sino baja hasta la parte de Decápolis. Y ahí este territorio está del otro lado, donde está el lago de Galilea. Y Marcos, con esta descripción del movimiento de Jesús, nos da a entender que Jesús deliberadamente evitó pasar por el territorio judío. Entonces llegó a esta ciudad de región de Decápolis, que significa 10 ciudades. Una de estas 10 ciudades que están en esta región era Gadara. Si recuerdan, ahí Jesús libró a un hombre que estaba endemoniado por una legión, y este hombre dio testimonio de Jesús por toda esa región, por todo ese territorio. Ahí, si recordamos, en Marcos 5:20, hablando de este hombre,
dice Marcos, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Pues por ese hecho, el poder de Jesús era conocido en este lugar. Marcos, a continuación, relata un milagro que Jesús hizo ahí. Por la distancia recorrida, todo este rodeo que dio para llegar a este lugar, y por la dificultad de viajar en ese tiempo en el que no había caminos, ese viaje fuera de Judea tuvo una duración considerable. Tuvieron que pasar varios meses para poder hacer todo ese recorrido, pero no tenemos detalles acerca de eso. Mateo, en el pasaje paralelo a este, tampoco da muchos detalles. Él resume todo ese tiempo en solo 3 versículos. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 15, y vamos a leer los versículos 29 a 31. Mucho tiempo, y Mateo no da detalles, habla de todo lo que pasó ahí en general. Y dice, empezando con el 29: pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Mateo cuenta que hubo muchos milagros. Marcos enfoca solo en una. Aquí, en la continuación, regresando al Evangelio de Marcos, vemos a esta persona, el discapacitado, que nos pone a ese punto. Dice el versículo 32: y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Marcos pasa por alto los muchos milagros que hizo Jesús en este lugar y se concentra en un solo milagro. Es notable que sea el único de los evangelistas que cuenta este milagro. Ninguno de los otros lo menciona. Le llevaron a una persona discapacitada para oír y para hablar. Las incapacidades aíslan a las personas del mundo que los rodea. Los sentidos son los que nos comunican con el exterior. No tener alguno de estos sentidos afecta terriblemente la vida de la persona. Los ciegos, aunque no ven, por medio del oído se enteran de lo que está pasando y pueden expresar lo que sienten, lo que quieren por medio de la voz. En cambio, un sordo, aunque pueda ver, no entiende lo que pasa. Si no puede hablar, los demás no pueden saber nada de él. Hay veces que los sordos se dan a entender, algunos pueden llegar a aprender a leer los labios de las personas, pero es algo sumamente difícil y es alguien que posiblemente antes tuvo esa habilidad y conoce los movimientos de la boca, ¿no? Pero muy probablemente esta persona se hizo sorda por alguna enfermedad o por un golpe, un traumatismo. Probablemente no nació sorda, pero había aprendido a hablar, pero por esa enfermedad o lo que le pasó, lo hacía con mucha dificultad y no se entendía lo que decía. La palabra que se usa da a entender que era prácticamente
mudo. La condición de esta persona era muy triste. Además de la incapacidad de oír, en ese tiempo se consideraba a las personas que tenían algún defecto físico como malditas por Dios o endemoniados, y pensaban que la incapacidad era un castigo de parte de Dios por el pecado, porque generalmente eran rechazados. En muchas sociedades incluso pues, se les mataba, no se les toleraba. Como un reflejo de esa manera de pensar de la gente, en una ocasión le preguntaron a Jesús: ¿quién pecó, este o sus padres, para que esta persona haya nacido ciega? Pues unos amigos o unos familiares, al ver la necesidad de esta persona, los llevaron a Cristo. Dice que para que le pusiera la mano encima y lo sanara. Ellos sabían del poder de Jesús, pues posiblemente por este testimonio que dio el gadareno que había estado endemoniado, o porque habían visto a Jesús sanar a otras personas de esta manera, poniéndoles la mano encima. Y esto es lo que hay que hacer con las personas en necesidad: llevarlos a Cristo. Estas personas que los llevaron estaban también en necesidad. Eran discapacitados, quizá no de la misma manera, pero estaban discapacitados, no se daban cuenta. Oían a Cristo, pero no entendían. Sus oídos estaban cerrados, no físicamente, pero sí espiritualmente. Marcos dice que era sordo, y ahí dice que era tartamudo. Esa palabra pues se traduce que habla con dificultad. Literalmente quiere decir atado de lengua, y como dijimos también significa mudo. Esta es la única ocasión en que esta palabra aparece en el Nuevo Testamento, pero se usa en la Septuaginta, que es la traducción del hebreo al griego que se tenía en la época en que se escribió el Evangelio. Ellos leían esta versión, y ahí se usa en Isaías 35. Vamos a ir ahorita ahí, pero eso que vamos a leer junto con lo que dice en este capítulo, el versículo 37, y lo que leímos que dice Mateo de este tiempo, nos da luz acerca del por qué Marcos detalla este milagro. Marcos, a lo largo de su evangelio, ha demostrado que Jesús es el Mesías, y este milagro es el cumplimiento de esa profecía de Isaías, que describe el futuro ministerio de sanidad de Jesús, de Cristo, del Mesías, pero del que va a haber en su segunda venida. Ahí vamos a Isaías 35. Vamos a leer de los versículos 1 a 6. Isaías 35, 1 a 6. Se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente, y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas,
afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. La profecía de Isaías era de juicio y destrucción. En los capítulos anteriores vemos todas esas profecías contra muchas naciones, contra Judá mismo, y aquí describe cómo sería el mundo del Mesías cuando el Mesías esté reinando. Y Marcos usa la profecía para demostrar que el Mesías ya está aquí, aunque en ese momento está de una manera temporal, y por eso lo que él hace es también temporal. Lo que está haciendo es una sombra de la gloria que tendrá el reino cuando sea establecido completamente. Ya está aquí, ya es una realidad el reino, pero todavía no se ha manifestado con todo su poder. Era necesaria la obra de redención de Cristo para salvar a su pueblo, y era necesario también el tiempo en que el pueblo que está disperso sea reunido en un solo rebaño. Lo que están viendo es un anticipo de lo que vendrá con Cristo reinando. Entonces, en la segunda venida de Cristo habrá una sanidad completa y duradera. En la primera venida las sanidades eran temporales. Los que fueron sanados volvieron a enfermar y finalmente murieron. Lázaro resucitó, pero volvió a morir. La gloria del reino está reservada para cuando Él haya regresado para gobernar, sentado en el trono de David. Isaías habla de una transformación. Dice que el desierto florece. El mundo transformado se debe al fin del dominio del pecado, que por la maldición había cubierto la tierra, pero esa maldición llegará a su fin y habrá alegría. Lo que fue desierto será fértil como el Líbano. Ahí recordamos que esta es la región a la que fue Cristo entre los gentiles, y ahí dice que se vería la gloria de Jehová. Fue cuando Cristo estuvo ahí. Hay un periodo de espera para el pueblo de Dios, que dice: deben tener ánimo, deben fortalecer sus manos cansadas y seguir luchando, deben estar firmes. A los de poco ánimo les deben decir que se esfuercen y no teman, porque Dios viene con retribución y pago. En medio de un tremendo juicio, no es para temer que Dios venga con retribución y pago, pero enseguida dice: Dios mismo vendrá y lo salvará. Las dos cosas al mismo tiempo, juicio y salvación. Esto es lo que vino a hacer el Mesías. Él arreglará las cosas, habrá retribución, habrá pago para sus enemigos, dará el pago por los perjuicios causados a su pueblo. Serán juzgadas las naciones que lo maltrataron, según las profecías de los capítulos anteriores de Isaías.
Por otro lado, el pecado tiene que ser juzgado y castigado. Y el Mesías vino a tomar el lugar de su pueblo. Esos son los redimidos de Jehová, de los que habla Isaías más adelante. Él los redimió, pagó el castigo por los pecados, se cumplió la justicia y Dios mismo vino y los salvó por completo. Los salvó de sus enemigos y los salvó del pecado. Cuando venga a salvar, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como ciervo y cantará la lengua del mudo. Esto es lo que vemos en estos milagros que Jesús hizo en ese tiempo. En la segunda venida serán completos y serán permanentes, serán por toda la eternidad, para todo el pueblo que tendrá un cuerpo igual al de Cristo, ya glorificado, ya sin rastro de pecado, un cuerpo que no se enferma, que no envejece. El sordo y tartamudo o mudo es una pequeña muestra del cumplimiento de esta profecía, un anticipo de lo que será el reino. Por eso Marcos destaca este milagro sobre todos los demás. Sus amigos, los amigos del sordo, intercedieron por él, rogaron por él, le pidieron a Jesús que le pusiera la mano encima para sanarlo, como seguramente habían visto que hacía con otros. Lo llevaron y hablaron por él, porque él, este hombre mudo, no podía expresarlo, su deseo por sí mismo. Y después la curación, los versículos 33 a 35. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo, tocó su lengua y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Éfata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Lo que tenemos aquí es más que un milagro. No es solamente lograr que alguien que no puede hacerlo escuche. Aquí podemos ver la bondad del Salvador. Jesús hizo varias cosas con este hombre que parecen extrañas, pero no son extrañas para un sordo. El sordo era un hombre aislado del mundo. Difícilmente podemos entender lo que es estar aislado del mundo, no oír caer el agua cuando te bañas, no oír el canto de las aves, no oír que pasó un camión por el ruido que hace, sobre todo no oír las voces de las personas, no saber qué piensan, qué quieren. Nosotros tenemos el privilegio de poder escuchar el Evangelio. A veces no lo queremos entender, pero ese hombre ni siquiera lo podía oír y por eso no lo podía entender, era imposible. Jesús tuvo una gran compasión. Lo primero que hizo fue que lo tomó y lo llevó aparte de la multitud. Se aparta para poder tener toda la atención de este hombre,
y hacerle saber que tiene interés en él y que quiere comunicarle algo. Los amigos le dijeron a Jesús la manera en que esperaban que lo sanara, que le pusiera la mano encima, pero él no les hace caso. Es sensible y misericordioso y tiene muy en cuenta la condición del sordo. Luego metió sus dedos en las orejas. Con eso le está comunicando que va a sanar su sordera. Enseguida escupe y toca la lengua del hombre, comunicándole que va a sanar su incapacidad para hablar. Se podría pensar que en la saliva hay algún poder curativo, o que Jesús está haciendo algo mágico, pero lo que está haciendo son acciones que el sordo puede entender, así como Anne Sullivan lo hizo con Helen Keller, tocando y haciendo para que entendiera. Lo siguiente que hace es elevar sus ojos al cielo. Es una manera frecuente como Jesús oraba, y haciendo esto está expresando al hombre que lo está viendo que el poder para sanarlo viene de Dios, y también le está mostrando el poder de la oración. Después gime. La palabra quiere decir que dio un suspiro profundo que es visible para el hombre. Está expresando el dolor y la misericordia que siente por él. El hombre, de cierta manera, puede ver la oración de Jesús llena de sentimiento y de compasión, de emoción que Jesús está haciendo. Finalmente, Jesús pronuncia la primera palabra, la palabra que el hombre ha oído, por lo menos en muchísimo tiempo. Mientras él dice la palabra éfata, los oídos empiezan a funcionar y el hombre escucha lo que le dice. Siempre va a recordar esta primera palabra que oyó, pero va a recordar mucho más el poder y sobre todo la misericordia, la compasión del Salvador que lo sanó. Los oídos fueron abiertos al momento y al mismo tiempo la lengua fue desatada. Esto indica que él tenía un impedimento físico para hablar. Literalmente quiere decir que las cadenas cayeron de su lengua y ya puede hablar. Hablaba bien, dice el versículo. Es un verdadero milagro. Cuando una persona tiene problemas para hablar, se le somete a una terapia de lenguaje que lleva muchísimo tiempo, mucho esfuerzo. Los milagros que hace Jesús son instantáneos, por eso son milagros. El hombre conoce el idioma, se puede comunicar como si siempre hubiera hablado. Todo el relato nos muestra claramente que Jesús no consideraba a este hombre como un enfermo más al que había que sanar. Lo consideraba una persona individual, con una necesidad y un problema en particular, y lo trató con ternura y consideración
que este hombre necesitaba, respetándolo y haciendo las cosas de una manera que pudiera entender. Es notable el contraste de el trato que le dio a este hombre y el trato con aquella mujer sirofenicia, que aparentemente la trató con brusquedad, pero a cada uno le dio el trato que necesitaba para sacar lo mejor de la persona. Él nos conoce a fondo, a cada uno de nosotros, y no podemos esperar tener todos el mismo trato. Algunos darán unas cosas, a otros otras, a otros no les dará nada. Y eso es lo mejor para cada uno en cada caso. Jacobo, Pedro, los dos apóstoles, fueron encarcelados por Herodes. Y en la cárcel, a uno, Jacobo, murió a espada. Al otro, a Pedro, de una manera milagrosa, lo sacó de la cárcel. Las circunstancias iguales, pero pueden ser cosas completamente diferentes. Y en cada caso es lo mejor para cada uno. El milagro confirma una vez más que Jesucristo es Dios, porque hace lo que solo Dios puede hacer. Moisés en un momento se resistió al llamado de Dios y Dios le dijo: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego? Moisés había dicho que él no podía ir a hacer lo que le estaba pidiendo a Dios porque no podía hablar bien. Por último tenemos la respuesta al milagro. Después de que lo sanó, ¿qué es lo que pasó? Dice el versículo 36: y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. La vez anterior que Jesús estuvo en esa región y liberó a un hombre endemoniado, no lo dejó que fuera con él, sino lo mandó a contar a los suyos las grandes cosas que el Señor había hecho con él. Y este hombre, que había estado endemoniado, obedeció. Pero aquí da el mandamiento contrario, que no lo dijeran a nadie, y ellos desobedecieron. Mientras más les mandaba, más desobedecían. Por un lado, pues así es la naturaleza humana. Si algo está prohibido, entonces se hace atractivo. Jesús los mandó callar, como también en otras ocasiones. La mayoría de las personas que vieron estos milagros y que oyeron las instrucciones de Jesús, lo que ven son sombras. No entienden lo que está pasando, no pueden entender el propósito de este milagro, y van y le dicen a muchos el milagro que han visto. A la gente eso es lo que le gusta oír. Se les despierta la curiosidad y quieren saber todos los detalles. Jesús no vino al mundo para hacer milagros. No es un obrador de milagros, sino el Salvador. Vino a salvar,
como les dice un poco más adelante a sus discípulos. En Marcos 10:45 vemos que les dice: ¿a qué vino? ¿A qué vino Jesús? Dice este versículo: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si el día de hoy se sabe de un sanador, de un hombre que puede sanar a las personas, o se sabe de un milagro, o de que hubo una aparición de lo que sea, mucha gente va a estar hablando de eso que pasó, pero nadie va a estar hablando del verdadero evangelio. Lo mismo pasaba en la época de Cristo. Él sabe que una persona incrédula verá el milagro y lo que contará será la parte espectacular, pero enfocándose en lo incorrecto. Ellos querían jactarse de que lo habían presenciado, de que habían estado ahí, de que en cierta manera habían participado del milagro, y contarlo pues es como un chisme. Basta que le digas a alguien, no se lo digas a nadie, pero pasó esto, para que todos se enteren. Que la atención se ponga en el milagro hace que el evangelio quede escondido, porque la gente está buscando cosas extraordinarias, pero los milagros no son lo importante. Son impactantes, ayudan a las personas, sirven como prueba de la autenticidad del mensaje, pero lo importante es el mensaje mismo. Lo importante es la salvación. Los que en este tiempo se centran en los milagros, en las sanidades y en las manifestaciones de los dones, que a veces son muy espectaculares, son engañados por lo que ocurre en el milagro, o son engañados de lo que es un verdadero milagro, pero sobre todo son engañados del propósito que tiene el milagro, como en este caso del sordo y mudo. Ellos no pueden ver el propósito del milagro, como no se ve el propósito de un falso milagro de hoy, porque dejan el evangelio en un lugar secundario. Hoy, como en la antigüedad, el evangelio es menospreciado, es ocultado, la atención se desvía a lo espectacular, el evangelio es menospreciado. Los milagros de Cristo fueron temporales y no solamente tuvieron el propósito de aliviar el sufrimiento de la gente, anunciaron la eternidad, que el reino de Jesucristo está aquí ahora. Por medio de esos milagros, Cristo está llamando a la gente a que entren en el reino ahora, que se arrepientan, porque el reino de Dios se ha acercado. Los milagros están señalando a un tiempo que vendrá y que será eterno. Estos milagros también están diciendo quién es Jesucristo. Es la gran esperanza. Él es el Salvador profetizado.
Vean cómo cumple la profecía, una pequeña muestra del reino venidero. Los milagros de Jesucristo tienen el propósito de comunicar la salvación. El leproso debe ver el pecado en él y la sanidad, la limpieza que Cristo hace en su cuerpo es una imagen de la salvación. Lo mismo con el sordo. El incrédulo oye el mensaje y no entiende. No tiene oídos para oír. El ciego tiene ojos para poder ver, pero no ve. Cuando el Espíritu abre nuestros oídos, nos dirige a que somos ciegos y sordos espiritualmente y que necesitamos un Salvador, que necesitamos la regeneración, que necesitamos nacer de nuevo, necesitamos la obra del Espíritu que nos salve. Dice el versículo 37, también como parte de esa respuesta de la gente, de la multitud, dice, y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace oír a los sordos, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. La multitud estaba maravillada por lo que veía, pero estaban incapacitados para captar el punto importante. No se daban cuenta que la profecía de Isaías 35 se estaba cumpliendo aquí. No lo veían ni los judíos que conocían las escrituras, que conocían la ley, tampoco los discípulos lo podían percibir. Estaban discapacitados, no podían ver ni oír a Cristo. Necesitaban a alguien que rogara por ellos y los llevara a Cristo. Un poco después, en el siguiente capítulo de Marcos, vamos a ver que Cristo les hace ver su incapacidad. Habían estado con Él por mucho tiempo, habían visto mucho, oído mucho, habían visto gran cantidad de milagros, y Marcos les dice en 8:18, les dice, teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Este es el estado natural de los seres humanos y por lo tanto de muchos que han estado por años en la iglesia. Aunque nada fuera verdad y no hubiera vida eterna, no es absurdo dar la vida, que entre paréntesis es lo único que tienes, todo lo demás son accesorios, pero dar la vida a cambio de dinero, de estatus, de posesiones o simplemente de placer, todas esas cosas son pasajeras, duran lo que un suspiro, y de cualquier manera, no importa lo que hayas conseguido, habrás desperdiciado tu vida. Todos tenemos que reconocer que en cierto grado estamos discapacitados. Eres discapacitado, has oído y has visto, pero no has entendido muchas cosas, no has entendido la profecía. El verdadero milagro es que Cristo te quite tu incapacidad, que abra tus ojos para que puedas ver, que abra tus oídos para que no solo oigas,
sino que escuches y entiendas el verdadero sentido de lo que Cristo hizo, de lo que Cristo dijo. El verdadero milagro es que dejes tu incapacidad y vayas corriendo y saltando a Cristo, que se desate tu lengua, lo alabes y des testimonio de las grandes cosas que Jesús ha hecho contigo. Él no solo curó la sordera de un hombre hace 2000 años. En Cristo, cada sordo en Cristo oirá otra vez. Cada ciego en Cristo verá otra vez. Cristo puede quitar tu incapacidad. Ve a Cristo, clama, ruega por ti, pídele que te quite tu discapacidad, que te quite las cadenas que te tienen atado. Pídele que te libre del pecado que te esclaviza. Deja tu pecado, arrepiéntete para que puedas andar por el camino de santidad, por el camino por el que caminan los redimidos, de los que habla Isaías, de este camino que está en la profecía que leímos allí en Isaías 35, en el versículo 8, dice: Isaías dice: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. En el versículo 10 habla de los redimidos de Jehová. Pero los que vieron a Jesús sanar al sordo quedaron maravillados, pero no son suficientes la admiración y el entusiasmo. El que ha visto a Cristo verdaderamente confía absolutamente en Él, y un verdadero discípulo hace lo que Cristo dice. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 14, Dios habla de esto y dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Los conocidos del sordo estaban haciendo lo contrario. Las obras de Jesús eran tan extraordinarias que aún los gentiles idólatras estaban maravillados, estaban impactados de tal manera que no podían dejar de decir lo que habían visto, no podían contenerse y lo divulgaban por todos lados. Llevaban noticias de el milagro. Bien lo ha hecho todo. Dios siempre hace todo bien. Si vamos a Génesis, vemos todas las cosas que hizo, las cosas que creó, y todo lo que había hecho era bueno en gran manera. El pecado del hombre lo echó a perder. Lo que era bueno en gran manera fue maldecido, fue maldito, y quedó como lo vemos ahora. Jesucristo vino para arreglar las cosas. Con su obra terminada va a devolver toda la belleza que la creación tuvo al principio y que se perdió por el pecado. La multitud
solo veía que el que había perdido la capacidad de oír, oía. Veía que el que había perdido su capacidad de hablar, hablaba. Pero no veía que eso solo era un anticipo de lo que vendría cuando Él reinara. Nosotros ahora no lo entendemos, pero cuando Él regrese, entenderemos que todo lo que el Señor ha permitido que pasemos en esta vida tiene un propósito, y nosotros también exclamaremos: todo lo ha hecho bien. Entonces quedaremos avergonzados por las muchas veces que dudamos de Él. Nos avergonzaremos de aquellas veces que dudamos por las cosas que Él permitió en nuestras vidas. Nuestra confianza es esta: todo lo ha hecho bien siempre. Vamos a orar.